y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, adorar tu nombre y también, Señor, en este momento meditar en tus palabras. Nosotros necesitamos de tu ayuda, necesitamos la guía y la dirección de tu Espíritu para entenderla. Señor, queremos pedirte que tú utilices en esta mañana al predicador únicamente como un instrumento para hablar, pero que seas tú, Señor, el que estés tratando con cada uno de nosotros al estudiar este capítulo 4 de Daniel. Que toda la gloria, Señor, sea para ti. Que nuestras vidas puedan ser edificadas con tu palabra en esta mañana. Adoramos tu nombre porque entendemos que tú eres el único que merece adoración. Tú eres el Rey soberano, tú eres el Señor de todo y nosotros somos tus hijos. Si estamos aquí no es porque, Señor, hayamos hecho nada que te agrade, sino porque tú, oh Dios, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús, por morir por miserables pecadores como nosotros. Dependemos de ti, Señor, al estudiar tu palabra en esta hora. Te lo pedimos y damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén, amén. El que se enaltece será humillado, porque cualquiera que se enaltece, Lucas 18, versículo 14, será humillado. Hermanos, estas palabras, como les dije hace un momento, fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y este es un principio que corre a través de todas las Escrituras. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y el capítulo 4 del libro de Daniel, hermanos, es simplemente un ejemplo de este principio. Un ejemplo más de este principio bíblico. Como nosotros hemos visto ya en el estudio de este libro, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a la nación de Israel y se llevó cautivo a un grupo de jóvenes a la ciudad de Babilonia, dentro de los cuales estaban 4 muchachos, 4 adolescentes, llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Muchachos temerosos de Dios, que a pesar de estar en una ciudad pagana, a pesar de estar en una ciudad idólatra, ellos se mostraron fieles a Dios, mostraron integridad, mostraron una fe inquebrantable y Dios los bendijo, los llenó de sabiduría, especialmente a Daniel. Pero también, hermanos, como hemos mencionado en el estudio de este libro, una de las cualidades, una de las características que tenía el rey Nabucodonosor es el orgullo. Este era un rey orgulloso. Un rey orgulloso, era un rey perverso también, era un rey cruel, era un rey despiadado, era un rey impulsivo, todo eso es verdad, pero sobre todo era un rey orgulloso. Porque el rey, hermanos, aunque él pudo ver a través de Daniel y sus amigos el poder y la sabiduría de Dios, él aún continúa endureciendo su corazón y se rehúsa a humillarse delante de Dios. En el capítulo 2, el rey tuvo un sueño. Usted recordará cuando estudiamos este capítulo, un sueño que lo dejó turbado, un sueño que lo dejó atormentado. Y él olvidó el sueño. Y él pidió que se le dijera el sueño, que se le olvidó, y la interpretación del sueño. Y Dios usó a su siervo Daniel para decir al rey el sueño y su interpretación. Y al final del capítulo 2, hermanos, usted recuerda que el rey quedó impresionado al escuchar las palabras de Daniel en la interpretación del sueño. Y dijo en el capítulo 2, versículo 47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, le dijo a Daniel. Ahora, hermanos, decíamos que el rey simplemente estaba asombrado, él simplemente estaba impresionado, pero no hubo en él en ese momento un arrepentimiento verdadero. Porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, veíamos que el rey construyó una estatua de sí mismo,
una estatua gigante, una estatua hecha completamente de oro, una estatua de sí mismo, y dio un decreto de que todo el mundo debía arrodillarse ante la estatua cuando sonara la música, y el que no se inclinara ante la estatua sería arrojado al horno de fuego. Nabucodonosor hizo un ídolo de sí mismo. Este era un rey orgulloso, un rey orgulloso. Y como veíamos en nuestro último sermón, 3 jóvenes judíos decidieron permanecer de pie. No se inclinaron ante la estatua y decidieron enfrentarse al horno de fuego. Dios intervino, usted conoce la historia muy bien, salieron ilesos del horno de fuego, y el rey Nabucodonosor una vez más se quedó impresionado ante este gran milagro, y al final del capítulo 3, así como al final del capítulo 2, el rey Nabucodonosor hace una declaración increíble. Versículo 28 del capítulo 3 dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Quedó impresionado. Él quedó perplejo y dijo: wow, pero este Dios es bendito. Bendito sea el Dios de estos muchachos que los salvó del horno de fuego. Y cuando estudiamos el capítulo 3 la última vez, nos hacíamos la pregunta: ¿se estaba convirtiendo Nabucodonosor aquí? ¿Este era un arrepentimiento verdadero por parte del rey? Y la respuesta a esa pregunta es no. No. Aún no. Él simplemente estaba impresionado, quedó muy emocionado, pero no hubo en él arrepentimiento verdadero. Ahora, hermanos, en este capítulo 4 que vamos a ver en la mañana de hoy, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, va a tratar una vez más con este rey orgulloso. Dios una vez más va a tratar con el rey Nabucodonosor. Y mis amados hermanos, este es un capítulo, este capítulo 4 de Daniel, un capítulo diferente en el libro. Es un capítulo muy peculiar porque al parecer ni siquiera fue escrito por Daniel. Cuando nosotros empezamos a estudiar el libro nos damos cuenta que fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor. Cuando comenzamos a leer parece que esto fue tomado del diario personal de Nabucodonosor. Como que Daniel, quizás, como era un funcionario de Babilonia, era alguien muy importante, tuvo acceso al diario personal de Nabucodonosor y tal vez tomó de su diario esto que el rey escribió y lo añadió al libro. Parece así, parece que esto fue de las notas personales del rey Nabucodonosor. Es el mismo rey el que va a contar, el que va a narrar los hechos de este capítulo 4. Y lo cuenta en primera persona. Fíjese usted, versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es el mismo Nabucodonosor el que está hablando aquí. Ahora en el versículo 2 sus palabras toman un giro inusual. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y uno cuando empieza a leer dice: pero este no es el mismo rey de los capítulos anteriores. Ahora él va a declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo había hecho con él. Hubo un cambio aquí en este rey. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Y él nos va a contar qué fue lo que sucedió. Y lo que él nos va a decir es sumamente vergonzoso, sumamente embarazoso para el rey, pero él está interesado en destacar la obra de Dios en su vida, la gloria de Dios. Este rey tuvo un cambio. Este rey ahora es un rey diferente. Y vamos a ver qué fue lo que le sucedió. Y fíjense que de las palabras que aparecen en el versículo 2, cuando él dice: conviene que yo declare las señales y milagros. Esa palabra señales que aparece aquí hace referencia a algo sobrenatural, a algo milagroso. Y la palabra milagro también que aparece ahí puede traducirse como maravillas.
Nabucodonosor nos va a contar sobre el milagro que Dios ha obrado en su vida. Él es un hombre diferente ya y él nos va a decir qué fue lo que le sucedió. Y ahora en el versículo 3, antes de comenzar, él comienza con una adoración a Dios y exclama diciendo: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. El capítulo comienza con una declaración de este rey, una declaración de adoración a Dios. Y a partir de ahí, luego de este preámbulo, él nos va a contar su testimonio, qué fue lo que le ocurrió. Hermanos, y para la mañana de hoy, nosotros vamos a ver esta experiencia del rey. Vamos a analizar este capítulo. Primero vamos a ver el relato, cómo el rey lo cuenta, qué fue lo que le pasó. Y al final vamos a ver las aplicaciones, lo que aprendemos de este relato. Vamos a considerar esto, vamos a considerar lo que le sucedió al rey, el relato, la narración del texto, y para eso vamos a dividirlo en 3 partes. Porque lo primero es que el rey nos va a contar de un sueño que él tuvo. Él primero tuvo un sueño, y este sueño no era más que una advertencia de parte de Dios. Luego él va a decirnos cómo se cumplió ese sueño, lo que vamos a llamar nosotros la sentencia. Y luego vamos a ver el resultado final. Entonces el bosquejo simplemente tiene esos 3 puntos. Una advertencia de parte de Dios para el rey Nabucodonosor, una sentencia y un resultado. Una advertencia, una sentencia y un resultado. En primer lugar, brevemente cada uno de estos puntos. Una advertencia. Dios le hace una advertencia al rey Nabucodonosor. Al igual que el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño en este capítulo. El texto no nos da la fecha exacta de cuándo ocurrieron estos hechos. Pero algunos asumen que fue más o menos en la mitad del reinado de Nabucodonosor, cuando Babilonia estaba en su mejor momento, cuando el rey estaba en su mejor momento en su reinado. Fíjense cómo él dice en el versículo 4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Él estaba en su mejor momento y tuvo un sueño que lo dejó espantado. Tuvo un sueño que lo dejó atormentado, su corazón se llenó de temor. Versículo 5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. El rey tuvo una pesadilla. Se quedó atormentado. Se quedó turbado. Y así como en el capítulo 2, mandó a buscar a todos los sabios del reino para que le dijeran la interpretación del sueño. Ninguno pudo, como en el capítulo 2. Por lo tanto, mandó a buscar a Daniel, como en el capítulo 2. Y Daniel ya era considerado, incluso fue puesto por el mismo Nabucodonosor como el jefe de todos los sabios. Lo mandó a buscar y él le cuenta a Daniel, a diferencia del capítulo 2 que a él se le olvidó el sueño, esta vez no se le olvidó. Es el mismo Nabucodonosor quien le cuenta a Daniel qué fue lo que se soñó. ¿Y qué fue lo que soñó el rey? Yo le voy a pedir, hermano, que mientras nosotros leemos este sueño de Nabucodonosor, mientras estudiamos el capítulo, usted use su imaginación. Imagínese cada detalle de lo que Nabucodonosor va a contar aquí. ¿Qué fue lo que se soñó? Versículo 10. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Le dice Nabucodonosor a Daniel, esto fue lo que yo me soñé. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Primer elemento del sueño de Nabucodonosor, un árbol. Dice el versículo 11, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Un árbol muy grande y muy hermoso,
cuya cúspide llegaba al cielo. Y cuando yo estudio el capítulo, resulta que esa es la misma expresión que aparece en Génesis capítulo 11. ¿Se acuerda de aquello cuya cúspide llegaba al cielo? La torre de Babel. ¿Se acuerdan? Que los hombres querían construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Pues es la misma frase. Y usted acuérdese que la torre de Babel es el símbolo del orgullo humano. Pues aquí tenemos un árbol así, un árbol bien grande. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Versículo 12, su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimentos para todos. Debajo de él, debajo de este árbol, ¿verdad? Se ponían a la sombra las bestias del campo. Y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Impresionante, ¿verdad? El alcance de este árbol, el esplendor de este árbol, era algo impresionante. Y ahora aparece el segundo elemento importante del sueño de Nabucodonosor, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. El primer elemento era el árbol, un árbol gigante, un árbol impresionante. Segundo elemento, un vigilante. Y nosotros podemos suponer quizás que se trataba de un ángel. La idea que aparece aquí cuando dice vigilante y santo es que era alguien divino, alguien sobrenatural. Esto era un sueño un poco extraño, ¿verdad? Miren lo que hacía este vigilante, versículo 14. Y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Hermanos, este vigilante está dando una orden. Es alguien con autoridad. Su orden es, derriben el árbol. Versículo 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado en el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Lo que este vigilante está diciendo, lo que este ser sobrenatural, este ángel está diciendo, es que el árbol iba a ser cortado, iba a ser derribado, pero no, quedaría el tocón del árbol, quedarían las raíces. Su destrucción no sería completa o no sería para siempre, es la idea. Y Nabucodonosor continúa contando su sueño a Daniel. Y parece ser que este vigilante ahora cambia la manera de hablar. Y nos da a entender como que está hablando de una persona. Está usando la figura de un árbol que iba a ser cortado, pero nos da a entender como que está hablando de una persona. Cambia la forma de hablar en el versículo 16. Su corazón de hombre, ¿se da cuenta? Está hablando del árbol, pero nos da a entender que ese árbol hace referencia a una persona. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Hermanos, esto duraría 7 tiempos. Algunos entienden que se refiere a 7 años. Otros entienden que se refiere a un periodo de tiempo adecuado, determinado por Dios, para que se cumpliese su propósito. Pero la idea es que el árbol no sería destruido para siempre, sino solamente por 7 tiempos. Versículo 17, Nabucodonosor concluye, dice, la sentencia, lo que el ángel está diciendo, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna
el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Este es el sueño. Y Nabucodonosor dice, versículo 18, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor entendía que Daniel era usado de una manera sobrenatural para revelar los sueños. En su mente pagana, él le dice que en Daniel mora el espíritu de los dioses santos, pero nosotros sabemos que no, que es el Dios del cielo quien usa a Daniel, ¿verdad? Ahora, hermanos, el profeta Daniel, al escuchar este sueño, dice el texto que se quedó mudo, se quedó callado como por una hora. No le salían las palabras a Daniel. Daniel se quedó callado, no sabía ni qué decir. Y eso nos da a entender de que este sueño era algo serio. Y Nabucodonosor se iba a dar cuenta inmediatamente, porque cuando Daniel pudo hablar, una hora después, en el versículo 19, le dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Nabucodonosor me imagino que dijo, ay mi madre. Porque Daniel le dijo que eso le pase a tu peor enemigo, Nabucodonosor. Lo que ese sueño significa que no te pase a ti, que le pase a tu peor enemigo. Eso era algo serio. Y Daniel le va a decir el significado del árbol en los versículos del 20 al 26. Y Daniel le dice, mira Nabucodonosor, el primer elemento de tu sueño, ¿cuál era? El árbol, ¿verdad? Ese árbol eres tú. Versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tú eres ese árbol. El árbol grande del sueño, ese eres tú. Y en cuanto al vigilante que apareció en el sueño, que dio la orden de derribar el árbol, eso es una advertencia que Dios te está dando. Esto es simplemente un mensaje de parte de Dios. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Óigala aquí. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Te echarán de entre los hombres. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Tú vas a ser cortado, así como el árbol, tu reino se te lo van a quitar. Tú vas a ser desechado de los hombres y serás arrojado con las bestias. Qué terrible sueño, qué terrible mensaje, qué terrible advertencia. Esto era un aviso de parte de Dios para el rey Nabucodonosor. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Y cómo sucedió esto y por qué? Vamos a verlo ahora en nuestro segundo encabezado, la sentencia. Vimos una advertencia, ahora vamos a ver una sentencia. Versículo 29. Mire usted cómo ocurrió esto. Al cabo de 12 meses, hermano, pasó un año. Un año pasó. Daniel nunca le dijo al rey cuándo iba a suceder. De seguro Nabucodonosor estaba pendiente a esto, pensativo durante una semana. Pasó otra semana. Pasó un mes y no ocurría nada. A lo mejor Nabucodonosor pensó que se trataba de un error, que Daniel se equivocó. Pasó otro mes, 6 meses. A lo mejor Nabucodonosor hasta dejó de pensar en eso. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Se cumplirá al 100%, tarde o temprano, se cumplirá. Lo que Dios dijo que va a suceder, hermano. Y eso es con sus promesas, pero también con sus advertencias.
Pasó un año, versículo 29, al cabo de 12 meses, mire usted lo que ocurrió. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermano, Nabucodonosor de seguro se paró en la terraza de su palacio un día, así, pasó un año del sueño y se puso a mirar la ciudad, a contemplar su reino, ¿verdad? Los grandes edificios de Babilonia, las obras que él por tantos años siendo rey pudo construir. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Hermanos, los registros históricos dicen que Nabucodonosor fue un gran constructor. Usted agarra cualquier libro de historia, la biografía de Nabucodonosor, en cualquier libro de historia secular, y nos habla de que durante su reinado él fue un gran constructor. De seguro ahí él mirando desde su palacio, desde la terraza de su palacio, pudo ver la gran muralla, que dicen los historiadores que era alrededor de 27 kilómetros y de un ancho como de 4 carriles. Podrían patrullar encima de la muralla 4 carros. Era del ancho de una autopista de 4 carriles. De seguro él ahí estaba mirando su muralla. Los grandes edificios de la ciudad. Era una ciudad rica, una ciudad con grandes obras de ingeniería. En Babilonia existía lo que una de las obras más grandes de la ingeniería, considerada hoy como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Impresionante, y de seguro Nabucodonosor estaba contemplando todo eso desde su palacio. ¡Wow! Esta es la gran Babilonia que yo hice. No, pero Nabucodonosor, pero de verdad que tú te has dado grande, Nabucodonosor. Mira, pero tú eres un gran rey. Todo esto lo hiciste tú, mano. Yo soy el mejor. Yo soy el mejor. Esta es la Babilonia que yo hice. No hay ningún rey que se compare a mí. Hermano, Nabucodonosor estaba enamorado de su propia obra, enamorado de sí mismo. Wow, mira todo lo que yo he logrado. Yo soy el mejor. Esta es la Babilonia que yo hice con mi fuerza, con mi poder y para mi gloria. Hermanos, y esto no es más que las palabras de un hombre cuyo corazón está lleno de orgullo. Lleno de orgullo. Wow, pero yo sí soy grande. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Él estaba ebrio de orgullo, se estaba dando todo el crédito. Hermanos, y eso es precisamente lo que hace el orgullo. Nos hace darnos el crédito a nosotros mismos. Nos hace vernos más grandes de lo que somos. Nos hace darnos gloria que no nos pertenece, gloria que no merecemos. Eso es lo que hace el orgullo. El único que merece toda gloria es Dios. Y Dios escuchó lo que Nabucodonosor dijo. Y aquí entonces es donde se cumple la advertencia que Dios le hizo a través del sueño. Versículo 31. Aún estaba la palabra en mi boca, dijo Nabucodonosor. Yo no había terminado de hablar. Cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Tú recuerdas aquel árbol, Nabucodonosor, de aquel sueño que tú tuviste? Y aquella parte del sueño que decía que se le cambiaría el corazón de hombre por un corazón de bestia. Ahora es, ¿qué va a suceder? Versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Ahora empieza a cumplirse eso. A partir de ahora, por eso que has dicho, hasta que reconozcas, hasta que tú reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Tú te acuerdas de aquel sueño? Aquí está tu sentencia.
En la misma hora, versículo 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fielmente lo que Dios le dijo que iba a pasar se cumplió y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Qué terrible. Hermanos y hermanas, su juicio le fue quitado y Nabucodonosor comenzó a comportarse como una bestia, como un animal. El juicio de Dios cayó sobre el rey Nabucodonosor. El gran monarca que antes disfrutaba de su palacio, ahora estaba en el monte como una bestia. El gran rey que comía grandes banquetes en su palacio, recuerda usted el capítulo 1, la comida real, ahora come hierba como las bestias del campo. El gran rey que antes vestía ropa lujosa y estaba siempre lleno de lujos, le ha crecido el pelo y las uñas le han crecido como las de un animal salvaje. El juicio de Dios cayó sobre Nabucodonosor porque el Dios del cielo ha dado la sentencia. El orgullo de este rey despertó la ira de Dios y fue castigado y terminó comportándose como una bestia. Terminó desechado de entre los hombres, como decía el sueño, y terminó comiendo hierba como un animal salvaje. Hermanos y hermanas, y el rey estuvo así por 7 tiempos, que como le dije, bien pudieran ser 7 años, pudiera ser más o pudiera ser menos, si se refiere a un tiempo determinado por Dios, hasta que Nabucodonosor entendiera la lección. Como un animal salvaje, hasta que él reconociera que el Dios del cielo gobierna por encima de todo. El resultado, en tercer lugar, el rey reconoció, después de estos 7 tiempos, al Dios verdadero, al rey soberano, versículo 34. Mas al fin del tiempo, nos cuenta el mismo rey Nabucodonosor, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Pasaron los 7 tiempos y el rey entendió. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Lo entendió el rey, lo entendió Nabucodonosor, tuvo que pasar por esta experiencia para que finalmente pudiera reconocer esto. No lo hizo en el capítulo 2 cuando Daniel le reveló el sueño de la estatua y le mostró que hay un Dios que pone reyes y quita reyes. Él no lo entendió en el capítulo 2. No lo entendió en el capítulo 3 cuando vio el milagro del horno de fuego. Sino que aquí en el capítulo 4, luego de esta terrible experiencia, él pudo reconocer al único Dios verdadero. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que es soberano, un Dios cuyo dominio es sempiterno, como dice él, pero también es un Dios de gracia que le preservó su reino. Porque en el versículo 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Dios en su gracia le preservó el reino a Nabucodonosor durante esos 7 tiempos que él estuvo así como una bestia, y después de eso dice que su reino le fue restaurado. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Porque el Señor es así. El Señor es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Y al final, el capítulo termina con el versículo que leímos al inicio, el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y termina el capítulo. Impresionante la experiencia que pasó el rey Nabucodonosor.
de ser el rey más poderoso, terminó como la bestia más salvaje, hasta que entendió que hay uno que está por encima de todo. Su orgullo lo llevó a ser humillado, porque como decíamos, el que se enaltece será humillado, pero cuando él reconoció al Dios verdadero, se cumplió la segunda parte, que el que se humilla será enaltecido. Hermanos y hermanas, esta historia nos muestra una sola cosa. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo, el enaltecimiento. Hermanos, esta historia es un ejemplo de que Dios aborrece la jactancia y la vanagloria. Este es solamente un ejemplo de que Dios, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, resiste a los soberbios. Dios los resiste. Nabucodonosor es solamente un claro ejemplo de, como dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios aborrece el orgullo. Él aborrece este pecado, mi hermano, porque atenta contra su gloria, atenta contra su soberanía. Cuando nosotros nos jactamos, así como hizo Nabucodonosor, y decimos, wow, pero yo sí soy grande, ¿verdad? Oye, Alfredito, pero tú eres un tipo inteligente. Yo soy el mejor. Mira todo lo que yo soy capaz de hacer. Cuando nosotros hacemos eso, nos estamos reconociendo a nosotros mismos. Nos estamos reconociendo que lo que tenemos, lo tenemos por nosotros mismos y no por Dios. Nos estamos atribuyendo alabanza que no nos corresponde, hermanos. Y Dios aborrece eso. El rey dijo, la Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para mi gloria. Y miren cómo terminó. Hermano, y nosotros no somos muy diferentes al rey Nabucodonosor. A veces no nos expresamos así con palabras como él lo hizo. No somos tan sinceros como él. Pero lo pensamos. Y con nuestras actitudes también actuamos de forma orgullosa, creyéndonos que somos los mejores, que somos, como dicen por ahí, ¿verdad? En buen dominicano, la última Coca-Cola del desierto. Cuando pensamos, hermanos, que lo que tenemos es gracias a nuestro propio esfuerzo y no que lo que tenemos proviene por la mano bondadosa de nuestro Señor. Porque, hermano, todo lo que tenemos es porque el Señor en su gracia nos lo da. Nada es por nosotros, absolutamente nada. Pero nosotros a veces llegamos a pensar que sí, que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo. Como a veces vemos en los letreros de los carros y de las guaguas. ¿Usted ha visto? Mi propio esfuerzo. Esta guagua la compré yo con mi propio esfuerzo. Este carro lo compré yo con mi propio esfuerzo. O como también aparece otro por ahí, el fruto de mi trabajo. Míralo ahí. Pero hermanos, todo absolutamente lo hemos recibido de parte de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, hace la pregunta y dice, porque ¿quién te distingue? Dice el apóstol Pablo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si todo lo que tú tienes es porque Dios te lo da, dime, ¿por qué tú te crees la gran cosa? Mi propio esfuerzo, ¿tú estás seguro? ¿Tu propio esfuerzo? ¿Tú crees que es tu propio esfuerzo? El fruto de mi trabajo, déjame preguntarte, ¿quién te dio ese trabajo? ¿Quién te dio el talento? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién fue el que te dio las capacidades? ¿Quién fue el que te creó? ¿Quién fue el que te dio la inteligencia cuando te hizo a su imagen y semejanza? ¿Quién es el que te cuida de tantos peligros que tú puedes salir de tu casa todos los días y regresar vivo a tu casa bien? Hay mucha gente que no puede, que sale de su casa y no vuelve, y tú sales de tu casa todos los días, vas a tu trabajo y Dios te libra de tanto peligro que tú ni cuenta te das. Y tú vuelves a tu casa de lo más bien y tú te atreves a decir al final que ese es tu propio esfuerzo, que ese es el fruto de tu trabajo. Hermano, debemos tener mucho cuidado
Debemos tener mucho cuidado. Al final nos atrevemos a decir, después que Dios nos da todo, esto me lo gané yo. Cuidado, hermanos. Enaltecernos, decía un autor, es plagio espiritual. Plagio espiritual, porque estamos recibiendo gloria que no nos corresponde. Hermanos, si esto es un pecado delante de Dios, se llama orgullo. Óigalo bien, se llama orgullo. Orgullo. Y nosotros vemos en las Escrituras que Dios lo aborrece. Hermano, y todos nosotros tenemos un corazón orgulloso. Todos. Este es un mal que nos afecta a todos. Es un mal del que todos somos tentados en algún momento. Y el orgullo se manifiesta de tantas maneras. A veces usted no se da cuenta. Algunas de ellas le puedo mencionar: el orgullo profesional. Mira ahí mis títulos. Todos los cursos que yo he hecho. Y tenemos en la pared los títulos colgados. Y nos deleitamos como Nabucodonosor, que se paró a ver a Babilonia. Entonces, esa es nuestra Babilonia. Míralo ahí, todos los títulos. Mira, yo estudié aquí en Cambridge, como la que anda por ahí, que estudió en Cambridge, estudió en qué sé yo qué, en muchísimos lugares. Mis títulos colgados en la pared. Mis logros, mi formación académica, el conocimiento que yo tengo de tal o cual cosa, mi índice universitario. Míralo ahí, me gradué con honores. Nadie es mejor que yo en mi trabajo. Yo soy el que más trabaja. O ese puesto de trabajo, tú ves, mira, el puesto de trabajo, ese trabajo me lo dieron a mí porque ¿a quién más se lo pueden dar? Tienen que hacer una gente como yo. No podían dárselo a más nadie. Eso se llama orgullo, hermanos. Un famoso futbolista, en una entrevista, en una rueda de prensa, llegó a decir: yo soy el mejor, no tengo defectos, dijo él. Y todo el mundo le aplaudió y dijo: wow. Porque hoy en día se aplaude cuando una gente se admira a sí mismo. Y la psicología eso es lo que te dice: tú eres el mejor, tú tienes que creerte que nadie te pisotee, tú tienes que mirar a los otros desde arriba, y tú tienes que creerte que tú eres el mejor, el más duro en todo. Eso es lo que nos venden, hermano. ¿Y sabe cómo la palabra de Dios le llama a eso? Orgullo. Orgullo. Orgullo por las posesiones materiales. Mira mi casa, mira mi carro, mira mis prendas, mis ropa de marca, mis adornos, mira mi negocio. Orgullo por las posesiones materiales. Orgullo por los lugares que yo he visitado. Yo he ido a tal lugar. Cuando yo viajé, que yo fui a Japón, que yo me monté y me tiré de tal sitio, todos esos lugares a los que yo he ido, en mi último viaje me gasté tanto dinero. Y hay gente como que anda buscando la oportunidad, de alguna manera, como para colar los lugares a los que él ha ido, porque él se siente bien y quiere que los demás sepan todos los lugares a los que él ha visitado alguna vez. Porque él quiere el reconocimiento y los aplausos de los demás. Se llama orgullo eso. Orgullo por la familia que tengo. Tú ves, todos los hijos míos son profesionales. Esos muchachos me salieron buenos, esos muchachos. Yo me he fajado con esos muchachos. O yo soy, tú ves, mi papá, yo soy hijo de fulano de tal. Y mi apellido. Orgullo por la familia que tenemos. Mi familia no es como las otras familias. Tú ves, nosotros siempre, nosotros nos comportamos porque a nosotros nos educaron de tal o cual manera y nosotros somos los mejores. No hay ninguna familia como la de nosotros. Cualquier persona quisiera casarse con un hijo mío, con una hija mía, porque los hijos míos, yo los he educado y yo me he fajado y esos muchachos míos, y usted ve, hay padres que andan presumiendo a los hijos como que los hijos son diamantes, o hijos que presumen a sus padres como que sus padres son diamantes, no tienen defecto, mi mamá es tal cosa, mi papá es tal cosa, y nos llenamos de la familia que nosotros, de orgullo por la familia que nosotros tenemos. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, esa familia se la dio el Señor, sea agradecido. Y no la presuma, dele gracias a Dios. Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis padres. Y los que no te conocen, sálvalo, porque lo más importante es que te conozcan a ti. Esa debe ser su oración. Orgullo por la belleza física. Yo soy el más atractivo, tú ves. Yo soy el que mejor se ve, yo soy la mujer más hermosa. Hay gente que vive enamorado de sí mismo. Gente que pasa todo el día mirándose en el espejo
contemplando su belleza y se cambia de ropa muchísimo, como aquel rey. Hay un cuento muy famoso que es del mismo autor de La Sirenita, de La Cenicienta. Se llama El nuevo traje del rey, el nuevo traje del emperador, se llama. Es del mismo autor que escribió Patito Feo. El rey, que le encantaba andar siempre bien vestido y hasta descuidaba los asuntos del reino, porque se cambiaba de ropa cada hora vivía cambiándose de ropa. Llegaron unos impostores que se hicieron pasar por sastres y le dijeron al rey, usted se sabe esa historia mejor que yo, que le iban a construir, le iban a hacer un traje mágico, un traje especial que solamente podía verlo las personas que fueran inteligentes. O sea, iba a ser invisible para los tontos y para los que no fueran capaces de su cargo. Los tontos no podían verlo el traje. Y el rey dijo, pues me encanta ese traje, háganlo. Pasaron los días y el rey mandó a uno de sus funcionarios más capaces a ver cómo iba el traje. Y cuando ellos llegaron allá, los sastres, que eran unos impostores, le dijeron, pase, venga, adelante, mire cómo vamos, ¿qué le parece? ¿Cómo va nuestro trabajo? Ellos no veían nada, evidentemente, pero no querían que creyeran que ellos eran unos tontos. ¡Wow! Impresionante ese traje, magnífico. Yo voy a donde mi rey y le voy a decir que ese traje está espectacular. Y volvieron a donde el rey, mire señor rey, esa gente está trabajando con ese traje, mire, el traje más bonito que yo he visto es ese. El rey mandó a otro funcionario para confirmar y la misma historia, fueron allá, volvieron a donde el rey, cuando el rey le preguntó, ellos dijeron, impresionante, a usted le va a quedar magnífico ese traje. Y ya el rey convencido dijo, pues déjame yo coger para allá a buscar mi traje para ponérmelo para mi desfile. Y cuando llegó allá, mire señor rey, aquí está su traje, ¿cómo lo ve? ¿Qué estaba viendo el rey? Nada, pero el orgullo, wow, me encanta. Y mire muchacho, el traje, ¿qué les parece? Y todos los séquitos del rey, impresionante el trabajo de esos sastres. Vengan, y le empezaron a quitar la ropa al rey para ponerle el traje invisible que solamente los inteligentes podían ver. Y el rey salió para su desfile con su traje invisible. Nunca antes el rey había recibido tantos halagos y todo el mundo aplaudiéndole al rey. ¡Wow! ¡Qué rey! ¡El rey! ¡Qué impresionante! Hasta que un muchachito gritó, ¡pero el rey está desnudo! En el desfile. Y el rey terminó avergonzado porque todo el mundo, después que el muchachito gritó que el rey no tenía nada puesto, todo el mundo empezó a reconocer lo que era obvio. Y hay gente así, hermano, gente que como este rey le encanta la ropa, que está dispuesto a ponerse un traje invisible, porque vive para los demás, vive para que lo vean, para que le vean su ropa lujosa, su traje especial. Hay gente que vive enamorada de sí mismo, orgullo se llama eso. Gente que vive enamorada de su propia imagen, como ese personaje de la mitología griega, Narciso. ¿Usted ha escuchado ese? A Narciso, que vivía enamorado del reflejo de su rostro en el agua, y él iba al río nada más a mirar su rostro en el agua, porque le encantaba verse. De ahí es donde viene la palabra narcisista. Una persona narcisista que cuando usted la busca en Google no es más que una persona que tiene una imagen elevada de sí mismo, necesita admiración, cree que los demás son inferiores y no tiene empatía por los demás. Alguien que vive enamorado de sí mismo, un narcisista. Así era Narciso. Esa palabra viene de ese personaje de la mitología griega, que él vivía enamorado de sí mismo. Iba al río a mirar su reflejo en el agua. ¿Usted sabe cómo murió Narciso? Ahogado. Porque dice la mitología que él murió ahogado tratando de besar su reflejo del agua. Se ahogó. Vivía enamorado de sí mismo. Eso se llama orgullo. El orgullo también se ve en alguien que quiere ser reconocido en todo. Si él hace algo, quiere que se le mencionen, que digan que eso fue fulano que lo hizo. Se siente mal si no se lleva el crédito y se enoja si el crédito se lo lleva a otro. Se molesta si no le aplauden, le molesta ser el segundo.
el segundo, él quiere ser el primero. En una ocasión al famoso norteamericano Leonard Bernstein, yo creo que esta historia la he hecho antes, desde aquí, desde el púlpito. Él era un pianista, compositor y director de orquesta. En una entrevista le preguntaron que cuál era la posición en la orquesta más difícil. Y Leonard Bernstein en la entrevista casi de inmediato respondió: el segundo violín. Esa es la posición más difícil de la orquesta, el segundo violín. ¿Y por qué?, le preguntó el entrevistador, y él dijo: en verdad conseguir un primer violinista resulta relativamente fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser el primero, pero conseguir a alguien que disfrute y se entregue con pasión y entusiasmo a la tarea de ser el segundo, eso es muy difícil. Lo que pasa, hermano, es que nos resistimos a ser el segundo y colaborar en el éxito de otro. Eso es muy difícil para nosotros. Queremos siempre recibir el reconocimiento, queremos siempre ser el que lidera, queremos siempre ser el que está al frente. No queremos ser el que acompaña. Eso se llama orgullo. El orgulloso también, el orgullo se refleja en alguien que él no recibe consejo. Eso se llama orgullo. Alguien, él toda se la sabe. Tú no puedes darle un consejo porque él cree que él se la sabe toda. Ella cree que se la sabe toda. Muy difícil aconsejar a una gente así. Eso se llama orgullo. Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Eso se llama orgullo. No seas sabio en tu propia opinión. Pero también el orgullo religioso. El orgullo religioso. ¿Cuál es ese? Oh, yo soy el más santo. Yo soy el más santo. Yo soy el que más lee la Biblia. Yo soy el que más sabe de Biblia. Yo soy el que más va a la iglesia. Y hay gente que ellos viven para presumir eso. Yo no falto un culto nunca. Yo soy el que más ofrenda. ¿Tú ves? O decimos, no, porque mi iglesia es diferente. Tú ves, mi iglesia no son como esos bullosos de esas otras denominaciones. No, nosotros tenemos un culto organizado y nosotros adoramos. Y los predicadores de mi iglesia, lo que usted quiere, eso se llama orgullo religioso. Y eso es un pecado delante de Dios. Y hay cristianos que se creen que son lo más santo. Orgullo, y ellos caminan como flotando, como el fariseo de la parábola del Señor. Usted se sabe esa, que fue al templo a orar. ¿Y cómo él oraba? Señor, yo te doy gracias por lo genial que yo soy. Yo soy el mejor fariseo, soy yo. Yo no soy como los otros hombres son ladrones, son injustos, delincuentes, adúlteros. No, yo no soy ni como este publicano que está ahí. Yo ayuno 2 veces a la semana, y aquí empieza a mencionar todo lo que él hace. Es el orgullo religioso. Yo ayuno 2 veces a la semana fielmente, doy mi diezmo sin falta. Mira, yo no manco con eso. Yo con mi ofrenda soy ahí. Y hay gente que presume eso. Usted sabe lo que dijo el Señor al final de esa parábola. Él pregunta y dice al final... Bueno, voy a terminar de leerla, eso es Lucas 18, el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Cristo termina, Lucas 18, 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, ¿verdad? Antes que el otro. Y aquí está la palabra que yo leí al principio del sermón. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No creemos que somos lo mejor, el más religioso, el que nunca falta a la iglesia. Yo soy el mejor cristiano soy yo. Yo ni peco casi. También me recuerda, cuando pienso en el orgullo religioso, me acuerda la historia, esto lo escuché del hermano Elpidio, de un predicador joven que subió a predicar. Y él creía que era el mejor predicador. Él creía que se le iba a comer. Subió al púlpito a predicar, pero la iglesia estaba llena, y cuando subió al púlpito se quedó frisado, se puso nervioso, no le salían las palabras. Él subió al púlpito pensando que él iba a comérsela, que la iglesia iba a aplaudirle cuando él terminara de predicar.
pero se quedó frisado, no le salieron las palabras, el sermón fue un desastre y él bajó humillado. Cuando bajó del púlpito, muy avergonzado, un anciano le dijo: si hubieras subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Si tú hubieses bajado del púlpito, si tú hubieses subido al púlpito como tú bajaste, así humilde, humillado, la cosa hubiese sido diferente. El que se enaltece será humillado, hermanos. Eso es lo que nos enseña esta historia. Nabucodonosor se creía el mejor, el más grande de todo, el más poderoso, y terminó comiendo hierba. Terminó comiendo hierba porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él tuvo que reconocer esta frase que se repite en el capítulo 4 de Daniel, en el versículo 17, en el 25 y en el 32. Se repite la misma frase. Tuvo que reconocer que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Hermanos, vuelvo y digo, todos nosotros luchamos contra el pecado del orgullo. Todos nosotros. Hasta el apóstol Pablo, hasta el mismo apóstol Pablo tuvo que reconocer y decir en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice el apóstol Pablo: me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Dios tuvo que ponerle un aguijón al apóstol Pablo. Y Pablo dice: eso es para que yo no me enaltezca. Porque todos nosotros luchamos con este pecado, el pecado del orgullo. Debemos de pedirle al Señor que nos dé humildad, que nos ayude siempre a reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, aún en la obra del Señor, lo hacemos porque Él nos da los dones, Él nos da la salud, Él nos da la capacidad, Él nos da los bienes materiales, Él nos da todo, todo. Por lo tanto, toda la gloria, ¿a quién debe ser? A nuestro Señor y Salvador, solamente a Él, solamente a Él. Ahora, la historia nos muestra también que Dios perdona, así como hizo con Nabucodonosor, a aquellos que se humillan delante de Él y le reconocen como el único que merece adoración, a los que le reconocen como Señor. Hermanos, que nunca se nos ocurra pensar que lo que tenemos lo hemos obtenido por nosotros mismos. Dios nos libre de un pecado tan dañino como el orgullo. Porque si Dios tiene que ponernos a comer hierba para que entendamos la lección, Él lo va a hacer. Padre, gracias por tu palabra y por esta historia. Líbranos, oh Dios, de un corazón orgulloso. Ayúdanos siempre a reconocer que tú eres el único que merece adoración. Toda la gloria sea para ti. Líbranos, oh Dios, de ofender tu nombre, dándonos gloria a nosotros mismos, sino que nosotros día tras día podamos vivir pensando en ti y que tú eres el único que merece adoración. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le guarde, hermanos.